Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio de este nuevo podcast que comenzamos apenas hace una semana, titulado Shots de Fe. Ah, Elegí este título debido a ese impulso de fe que necesita cada creyente, ¿no? Entonces, soy muy fan del café y amo a Dios con todo mi corazón. Entonces, hice esta mezcla de esa energía que te da el café, pero que realmente la energía que ocupamos más es la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces quise hacer ahí como una mezcla entre la energía que supuestamente te da el café. A mí la verdad casi no me da energía. Puedo tomarme una taza y me quedo dormido. Pero bueno, esa es la idea de este podcast y espero que este episodio nuevo sea de bendición para tu vida. Y si me ayudas a compartirlo, sería también de mucha ayuda para mí y para el crecimiento de este proyecto. Así, sin más retardos o sin nada más que anunciar, pues quiero empezar a abordar un tema muy puntual, un tema en el que lamentablemente muchos carecemos de esta virtud que Dios nos permite en su gracia obtener, ¿no? Hoy quisiera enfocarme en la humildad y la mansedumbre de Cristo. Este es un tema que muy pocas veces tocamos. Incluso tenemos ideas vagas de qué significa realmente el ser manso o el ser humilde, así como Jesús lo describe específicamente. Cabe mencionar y destacar esto, que el ser manso, el ser humilde, no tiene que ver en cómo luce externamente una persona, ni tampoco tiene que ver con el nivel de autoridad que tiene esta persona o con el nivel económico que tiene esta persona o con el color de piel, ¿no? Muchas veces se describe actualmente en la sociedad que es de tez humilde, ¿no? Y pues no, esto no tiene nada que ver con eso. Muchas veces creemos que la humildad está enlazada a algo externo, pero realmente cuando vemos esto a la luz de la Escritura, vemos que la humildad y la mansedumbre nacen y están enlazadas con el interior del ser humano. Nosotros por naturaleza no buscamos hacer el bien. Dentro de nuestro corazón está orgullo, está el egocentrismo y todo el tiempo ese nivel de superioridad que tenemos, ¿no? Pero cuando vemos a la luz de la Escritura lo que Jesús espera de nosotros, lo que Dios espera de nosotros, entonces deberíamos de cambiar muchas cosas en nuestras vidas. La mansedumbre y la humildad, estos dos términos los voy a estar enlazando. Cuando hablo de mansedumbre o de humildad, me estoy refiriendo a la misma idea, ¿no? En sí la mansedumbre es algo mucho más que un comportamiento externo, como estaba mencionando anteriormente. Y no es un comportamiento que podemos aprender de un día para otro necesariamente, sino que más bien nace desde una actitud correcta delante de Dios, ¿no? Es algo que nomás y específicamente solo el Espíritu Santo te puede otorgar. No es algo como que mañana te vas a levantar y vas a proponerte, hoy este día voy a ser humilde. Te invito a que lo intentes, pero realmente no es algo que vas a lograr si Dios no está presente en este proceso de transformación, en querer alcanzar la humildad que Jesús expresa a través de toda la Escritura. ¿Qué pasa dentro de nosotros? ¿Qué pasa con el ser humano? Como estaba mencionando antes, el ser humano por naturaleza nunca busca hacer algo beneficioso para alguien más. Todo el tiempo queremos un beneficio propio. Incluso cuando ayudamos a alguien, muchas veces como creyentes lo hacemos para que Dios nos multiplique, ¿no?
estas frases los hemos escuchado, tú da y Dios te va a multiplicar lo que tú des. Y sí, Dios es fiel para hacerlo, no estoy diciendo que no sea así, pero la intención no tiene que estar en que Dios te puede bendecir, sino en el darte hacia los demás. Y ahorita vamos a estar viendo un poco de esto que Jesús hizo. Jesús se dio siempre por los demás, ¿no? Él nunca buscó un beneficio propio. Incluso cuando alguien ocasiona un cierto conflicto dentro de nosotros o nos hace algo que nos afecta, ¿qué es lo primero que buscamos hacer? No esperamos en Dios, o normalmente no es lo que tendemos a hacer. Lo primero que se nos ocurre es buscar la manera en que nos podemos vengar de esa persona. Pero no debería de ser así, hermano. No debería de ser así. Deberíamos siempre de otorgarle todas las circunstancias que nos rodean y ponerlas a los pies de Cristo. El saber que nosotros no podemos solucionar las cosas, nosotros no podemos hacer el bien si Dios no está en el centro de nuestras vidas, ¿no? Lo que debemos de hacer constantemente para poder lograr ser mansos y humildes es que debemos de mantenernos siempre buscando la presencia de Dios, buscando la guianza del Espíritu Santo para que Él nos muestre en qué cosas tenemos que ser mansos, en qué cosas tenemos que ser humildes y cómo es que podemos lograrlo. Tenemos que lograr, así como Jesús, ser mansos y humildes de corazón. Me encanta a mí ver ahí en Mateo, en el capítulo 11, cuando Jesús está hablando sobre que tomemos ese yugo que Él ofrece. En una sección de ahí mismo dice que llevemos ese yugo porque ese yugo se vuelve ligero, es una carga ligera siempre cuando estemos con Él. Pero antes de que diga eso, dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Fíjense esa palabra, el aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Se fijaron? Aprendan de mí la humildad y la mansedumbre, no externa, sino la del corazón. Y de esta manera, siendo humildes y mansos, dice que hallaremos descanso para nuestras almas siempre y cuando llevemos el yugo que Él nos ofrece. Y al momento de que aceptemos y llevemos el yugo que Él nos ofrece en nuestras vidas, es ahí cuando la mansedumbre y la humildad empiezan a salir como un fruto dentro de nuestro corazón y se van a lo externo, hacia los demás. Me gusta a mí mucho esta palabra que dice que aprendamos de Él. Y esta palabra aprender no necesariamente quiere decir aprender como un conocimiento de adquirir información, sino que Él nos está diciendo que aprendamos algo que estamos viendo de Él, poner en práctica algo que estamos viendo de Él. Aquí en Mateo 11 es de las pocas ocasiones que Jesús dice que imitemos algo de Él. Él nos dice que aprendamos las Escrituras, nos dice que aprendamos de las parábolas, pero en esta ocasión en Mateo 11 vemos que Él nos dice que aprendamos algo, una característica que es Él mismo, es Cristo mismo. La mansedumbre y la humildad son Cristo mismo, es la naturaleza de Dios. Debemos de ver a Jesús, tomar su yugo para que de esa manera podamos ser mansos y humildes de corazón. Y solamente así es que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa cuando no somos mansos, cuando no somos humildes? Se puede volver muy cansado.
¿Y esto por qué? Porque bueno, ¿qué es lo contrario de la humildad y la mansedumbre? Pues es el orgullo o el egocentrismo que está dentro de nosotros. Y al momento de que somos mansos y humildes, nos evitamos muchas cosas. Si vamos a lo laboral, ¿qué pasa? En lo laboral, siempre queremos tener un puesto mucho más alto y no nos gusta que nos digan nada. Y eso representa o nos muestra el orgullo que está en nuestro ser, en nuestro interior. Lo que he venido mencionando desde que empezó este episodio. Que en nosotros no está nunca el hacer el bien. ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Y ahí está el por qué ocupamos llevar el yugo, ese yugo que Jesús nos ofrece para poder encontrar un descanso en nuestras almas. Si no es así, créeme que, y a lo mejor lo estás viviendo, que estás en conflictos constantemente dentro del trabajo, dentro de la iglesia o dentro del ámbito en que te muevas. Hay conflictos. ¿Por qué? Porque está siempre esa lucha de quién es el mayor. Está esa lucha en el que todos queremos ser el centro del universo. Todos queremos que nos aplaudan cualquier cosa que hagamos, que seamos los empleados más reconocidos. En la iglesia queremos ser los que más sirven y ser reconocidos por servir. Pero cuando analizamos estas circunstancias, estamos mostrando que todo eso nace desde el orgullo. ¿Por qué? Porque la intención no es la correcta. Está bien servir, está bien ser un buen empleado, un excelente empleado. Pero todo tenemos que ver desde dónde nace, el motivo del por qué nacen esas cosas. Créeme que si siempre quieres ganar una discusión, si siempre te estás quejando de alguna circunstancia, si siempre quieres humillar a alguien más con argumentos, que puede que tengas razón, pero estás dejando una oportunidad de poder practicar la mansedumbre y la humildad que Jesús nos ofrece. El que seamos mansos, que seamos humildes, tal y como Él es. Por eso, la única manera en que podemos lograr esto es mirándolo a Él, llevando ese yugo junto con Él. Y ahí es cuando podemos deleitarnos en la paz que solamente Él puede ofrecer dentro de nuestra alma. No solamente es externo, todo el tiempo Jesús va hacia adentro, hacia el alma, hacia el corazón, hacia la necesidad real, no la necesidad externa. Él siempre va hacia la raíz de las cosas. Entonces te invito que empecemos a imitar a Jesús, que podamos empezar a caminar tranquilos, sabiendo que estamos llevando el yugo o la carga o cualquier circunstancia en la que estemos pasando, que la estamos pasando junto con Él. Y al momento que sabemos eso, al momento que tenemos esa paz de que Él está con nosotros en cualquier circunstancia, es ahí cuando el orgullo se va a un lado. ¿Por qué? Porque ponemos toda nuestra dependencia en que Él está caminando por delante de nosotros. Le soltamos las riendas a Dios, dejando nuestro orgullo, nuestro poder de querer lograr las cosas por nuestra cuenta. Se las entregamos a Dios. Al momento que le decimos, ¿sabes qué? Ahora tú encárgate. Es ahí cuando tenemos la oportunidad de ser humildes, tal y como Él es. Te invito a que empieces a perder para ganar. Pierde argumentos, pierde debates innecesarios, pierde discusiones innecesarias. ¿Para qué? Para que empieces a ganar.
para que empieces a poner en práctica esa humildad. La humildad que Dios quiere que tengamos. Hay que empezar a normalizar estas cosas. Y no nomás dentro de la iglesia, sino en nuestra vida diaria. Porque yo sé que a todos, y principalmente a mí, me falta mucha humildad muchas veces. A mí a veces que estoy frustrado y que me dan una orden. Y muchas veces no lo verbalizo. Pero sí siento como este orgullo de querer rechazar una orden. O tan siquiera cuando no necesariamente es una orden, cuando es un favor también. Entonces, siempre tenemos que recordar que cada cosa la podemos poner con Jesús y llevar esa carga con Él. Es la única manera en que vamos a poder alcanzar esta mansedumbre que Él ofrece. Pero Jesús no solamente se queda en darnos una enseñanza, sino que es desde un principio Él nos muestra que Él está dispuesto y Él estuvo dispuesto. No solamente está, sino que estuvo dispuesto desde un principio a mostrarnos la humildad. Vemos que Jesús, en su preexistencia, estando en la eternidad, me encanta a mí el prólogo, el primer capítulo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesús, siendo Él el Verbo, decidió, o sea, Él dice que por medio de Él, todas las cosas que existen fueron creadas, y sin Él nada de lo que existe hubiera sido creado. Él tenía potestad y no tenía, pero cuando leemos Juan, que está hablando sobre la preexistencia esta de Dios, de Jesús, vemos que Él tenía la autoridad. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Y aún así, Él teniendo el poder de toda la creación, Él aún así le plació dejar todo eso a un lado y venir y encarnarse y tomar nuestra forma para venir a salvarnos. Fíjense, esta clase de humildad que debemos de tener. ¿Ven cómo no representa el ser humilde? No es falta de autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús tenía toda la autoridad. Y aún así, Él es la persona más humilde que va a existir siempre. Jesús desde un principio decidió dejar su trono, su posición en el cielo, para venir como un bebé pequeño, sin saber hablar, sin saber caminar, dependiendo de un ser humano como tú y como yo. Vino y se encarnó. O sea, Él no tenía necesidad de hacer eso. Pero cuando vemos estas cosas, podemos entender de qué tipo de humildad es que Dios nos está hablando en su palabra. A mí me gusta mucho ver en la última cena, cuando está con sus discípulos, Él dice que Él sabía quién era. Y esto es algo muy importante, porque si tú no sabes quién eres, nunca vas a poder ser humilde. Porque una persona que es humilde es porque sabe quién es. Y aquí, ojo, no te sientas con una superioridad, sino de que debes de entender que tú eres alguien porque Cristo pagó el precio de tus pecados.
Tú sin Cristo no vales nada. Sin Cristo en tu vida, tú sigues muerto, sigues en tus delitos y pecados, sigues alejado de la eternidad, alejado de Dios. Pero gracias a Cristo, hoy podemos ser alguien. Gracias a Cristo, podemos tener la vida eterna. Gracias a Cristo, podemos tener todas las bendiciones que tenemos. Es gracias a la misericordia, a la bondad, al amor que Dios nos ofreció. Y Él nos ofreció el regalo más preciado de todos, y esa es la salvación de nuestras almas. Él no tenía necesidad de venir a morir por unos malagradecidos como nosotros, orgullosos, conflictivos, que carecen de fe, incrédulos. Y Él aún así decidió tomar nuestra forma, una forma de humano con carne y hueso, dependiendo de su mamá y de su papá terrenales, por amor. ¿Ven en qué tan baja estima tenemos la verdadera humildad y mansedumbre? Cuando vemos la mansedumbre y la humildad que Jesús tuvo desde que decidió en su misericordia, en su sabiduría, venir y tomar forma de humano, nos quedamos muy cortos con nuestras buenas supuestas obras, ¿no? Me encanta a mí en Filipenses capítulo 2, en el versículo del 6 al 8, este es de mis pasajes favoritos, porque dice, el cual, está hablando de Cristo, de Jesús, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Luego dice aquí que Él se despojó a sí mismo, tomando una forma de siervo. Óyeme, no nomás está tomando nuestra forma humana, sino que está siendo un esclavo, tomando una forma de siervo, alguien que sirve a los demás. Esa es la verdadera humildad, el servir a los demás, saber quién eres para poder servir a los demás. Dice que fue hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, en carne y hueso, se humilló a sí mismo. Ojo, ¿sabes de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando del Creador de todas las cosas. Se humilló ante la humanidad. Muy difícil esto de entender. En nuestra mente nunca lo vamos a entender. Dice que Él se hizo obediente hasta la muerte. Y una muerte tan cruel y tan vergonzosa como la muerte en la cruz. Entonces ya entendemos un poco más qué es la mansedumbre entonces. La mansedumbre es dejar a un lado todo tu poder para el beneficio de otro. Jesús es el claro ejemplo de esto. Él despojándose a sí mismo, dejando todo lo que Él tenía en la eternidad, decidió dejar la eternidad infinita para entrar a un mundo temporal y finito. Esa es la verdadera humildad, el dejar todo tu poder para el beneficio de alguien más. Tener poder
para hacer algo, pero decidir no hacerlo para ganar el corazón de alguien más. Al momento de que pones en práctica la humildad y la mansedumbre, tienes dos opciones: ganar una discusión o ganarte el corazón de esa persona. Cuando eres humilde, eres capaz de restringir tu poder y tu autoridad. ¿Y cuántas veces hemos fallado en esto? ¿Cuántas veces dentro del liderazgo de la iglesia hemos fallado en esto? Olvidándonos de dónde Dios nos sacó, olvidando de que no merecemos nada. Se nos hace fácil subirnos a ese pedestal de santidad para humillar a los demás, para hacer menos a los demás, olvidando que la misma misericordia que ocupa a alguien que está en el mundo es la misma misericordia que ocupamos nosotros como creyentes y nacidos de nuevo. Es la misma gracia que ocupamos todos los días. ¿Por qué? Porque aunque seamos salvos, somos indignos, porque Él nos ofreció la salvación como un regalo. Y que nunca se nos olvide eso, que nunca se nos olvide de dónde Dios nos ha sacado, porque al momento que se nos olvida eso, olvídate. Empieza el orgullo, el egocentrismo, el maltrato hacia los demás, la falsa humildad, el orgullo y el egocentrismo disfrazado de autoridad, disfrazado de santidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso dentro de las iglesias. Y no nomás en las iglesias, sino en la vida cotidiana. Preguntarle a Dios y al Espíritu Santo que nos guía cómo podemos poner en práctica la mansedumbre y la humildad. Cuando vemos el Sermón del Monte, podemos ver cómo podemos poner en práctica la humildad. El Sermón del Monte es por defecto como una cultura que se vive dentro del reino de Dios. Nosotros como creyentes deberíamos de vivir como Jesús dijo que deberíamos de ser cuando predicó acerca de las bienaventuranzas. Eso lo encontramos en Mateo 5. En una sección de este Sermón del Monte nos dice que no resistamos al que es malo. Antes de que lo resistas, si te hiere en una mejilla, ponle la otra mejilla. Al que quiera ponerte en un problema, en un conflicto, ponerte en pleito, dice que nos quitemos nuestra túnica, o sea, que nos quiten la túnica, dice que nosotros nos quitemos también la capa. Al que nos obligue a hacer alguna tarea, en este caso dice llevar una carga por 1 milla, pues ve con el 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar prestado de ti, no se lo rehúses. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y aquí vemos otra vez, es esta mansedumbre que Jesús nos pide que hagamos. Amad a vuestros enemigos. Qué difícil es esto, ¿no? Bendecid a los que los maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Oren por aquellos que los ultrajan y los persiguen. Qué difícil es todo esto. Es muy fácil decirlo,
es muy fácil enseñarlo, pero al momento en que lo queremos poner en práctica en nuestra vida cotidiana, se vuelve difícil, pero no es imposible. Si le pedimos todos los días en oración a Dios a que nos dé mansedumbre, que nos dé humildad, es ahí que podemos empezar poco a poco en este proceso de obtener una mansedumbre real, no solamente externa, sino que nazca en el corazón. Dice que si hacemos todo esto, el darle la capa, el acompañar 2 millas, el poner nuestra otra mejilla, al que nos maldice, bendecirlo. Dice que si hacemos todas estas cosas, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. ¿Ves cómo podemos poner en práctica la mansedumbre y la humildad sin importar lo que las otras personas nos hayan hecho? Siempre podemos poner en práctica esto. Y vas a ver que, como al principio dice Jesús, que eso traerá descanso en nuestras almas. Pero quiero hablar un poco sobre el liderazgo. Cómo ser un líder manso. Y esto lo podemos ver en Jesús. Él, por naturaleza, es la humildad hecha persona. En Mateo 20:26 vemos que aquí hay una discusión de quién iba a ser el mayor entre todos los discípulos que estaban ahí. Pero Jesús responde y dice, entre ustedes no tiene que ser así, no tienen que buscar esa autoridad. Dice que al contrario, el que quiera hacerse grande tiene que ser esclavo de los demás. Tiene que ser el que sirve a los demás. Así como Él vino a servir a los demás, Él siendo la máxima autoridad que va a existir por la eternidad, vino y sirvió a los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir. Y no nomás para servir. Él vino para dar su vida. Literalmente su vida, su última gota de sangre en rescate por mucho. Y ahí estamos incluidos tú y yo. En ese rescate en el que Él vino a servir. Imagínense qué hubiera pasado si Él hubiera venido para que les sirvieran. No estaríamos aquí tú y yo. Pero gracias a Dios, gracias Cristo de que tú eres manso y humilde. Gracias Cristo de que no eres, a pesar de que te hiciste como uno de nosotros, nunca fuiste como nosotros. Y gracias damos a Dios por esto. Vemos que Cristo siempre es el que sirve. En Lucas 27 también nos encontramos, en Lucas 22, en el versículo 27, dice, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Para Jesús, esta es la forma natural en que tienen que funcionar las cosas. Todo aquel que quiera ser exaltado, que quiera ser visto por los demás, va a ser humillado. Pero todo aquel que se humille por el beneficio de otro, en la eternidad va a ser exaltado. Tenemos que vivir con los ojos puestos en la eternidad,
hacer las cosas no para un beneficio terrenal y pasajero, donde la polilla corrompe todas las cosas, sino para tener esos recompensas en la eternidad. Y que eso tampoco sea tu impulso, ¿no? El querer. A Dios no puede ser engañado. Que no sea tu impulso el hacer el bien aquí sin esperar nada a cambio, pero querer ser alguien en la eternidad, pues tampoco, ¿no? Vemos también como Jesús, él crecía en popularidad. Él era una persona en su tiempo, en la región que se encontraba. Él era muy popular. En Lucas 5, en el 16, en el 15 dice: sin embargo, la fama de Jesús se extendía cada vez más, de modo que acudían a él multitudes para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios a orar. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos un poco de fama? O a lo que le llamamos fama actualmente. Jesús creció en fama, estaba rodeado de multitudes, todos querían estar con él. Pero él, ¿qué dice? Que él solía retirarse a lugares solitarios para orar. Él no quería ser popular. Él quería tener esa conexión directa con Dios. Para él siempre estaba esa conexión a la eternidad antes que una popularidad pasajera, terrenalmente. Vemos en Mateo 14, en el verso 23. Dice: después de despedir a la gente, subió a la montaña para orar a solas. Es una constante de que la gente lo buscaba, la gente lo rodeaba, pero él decidía estar solo. Después también vemos en Marcos 1:35 lo mismo que está hablando aquí. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, dice, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario para orar. Esto era una constante que Jesús siempre hacía. A él no le gustó nunca esa popularidad. Incluso en la palabra podemos encontrar esto que dice: el que ama su vida la perderá. Pero nosotros, ¿qué queremos hacer? Queremos ser vistos, queremos ser reconocidos y nos olvidamos de tener esa comunión con Dios. Preferimos tener esa popularidad y ese reconocimiento terrenal que ser reconocidos por Dios en la eternidad, ¿no? En Juan 6, es el último pasaje de esta sección donde vemos cómo Jesús lideraba, ¿no? Juan 6:15 nos dice que Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y hacerlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. ¿Tú qué haces cuando se te presenta una oportunidad de tener una mayor autoridad? Inmediatamente en nuestro corazón está, pues, tomarla, no desaprovechar la oportunidad. Pero Jesús, ¿qué hizo? A él querían declarar rey, ponerlo en una autoridad en terrenal. Pero él, ¿qué hizo? Se retiró a una montaña para estar solo. Desechó esa
autoridad que le estaban ofreciendo. Después, cuando vemos la última cena, me encanta. Juan 13 es como cuando te ocupas, el nombre de este podcast lo hice, como cuando ocupas ese shot de fe, ¿no? Esa esperanza renovada. Y vemos Juan 13. Es tan profundo cuando entiendes lo que está pasando. En este punto, en Juan 13, él ya sabía que todos lo iban a traicionar. Él sabía que estaba en la última cena, él sabía que era la última noche, que iba a estar en su cuerpo humano, iba a estar por última vez con sus discípulos, y tiene la oportunidad de dar o de hablar con ellos, dar un discurso importante. Porque normalmente, si supiéramos nosotros que es nuestro último día, quisiéramos decir palabras importantes, ya sea para despedirnos o para animar a otros. Pero Jesús, ¿qué hace? Tiene la oportunidad de dar este discurso y no lo hace. Tiene la oportunidad de poner a todos los discípulos en contra de Judas por haberlo vendido, pero no lo hizo. Tiene la oportunidad de reclamarle a cada uno de los discípulos porque lo van a traicionar, porque él sabía que lo iban a traicionar. Pero ¿qué dice? Que él no hizo nada de esto, sino que el manso y humilde le lavó los pies a sus discípulos. ¿Tú qué hubieras hecho en este caso? Si supieras que alguien te va a traicionar, ¿qué harías? A lo mejor lo quemarías en Facebook, ¿no? Es muy común ahora quemar gente en Facebook o en las redes sociales. Pero Jesús no hizo esto. Jesús no publicó un post en contra de Judas y sus discípulos. Jesús nunca buscó su bienestar o su beneficio. Nunca buscó poner todas las cosas a su favor para que toda la gente viera que él era el bueno. Nunca puso a sus discípulos en contra de aquel que lo vendió. No se ciñó de una armadura, dice que se ciñó con una toalla y que le lavó los pies a sus enemigos en ese momento. ¿Por qué? Porque lo iban a traicionar. Lo iban a dejar solo. Y él lo sabía. Y aún así fue capaz de bendecirlos, de lavar sus pies, de postrarse delante de ellos, humillarse por amor a ellos. Porque para ganar el corazón de los demás, vas a tener que humillarte. Pero ¿qué decimos nosotros? No, yo soy manso, pero no menso, ¿no? Pero a la luz de la palabra, si eres manso, eres menso para el mundo. Pero para lo eterno, eres grande. ¿Por qué? Porque estás siendo humilde. Así que nunca esperes un reconocimiento en lo terrenal por ser manso. Aquí te van a decir que eres menso, que eres tonto, que eres bien dejado. Pero cuando haces todo con el corazón para agradar a Dios, no importa lo que los demás digan. Jesús no nomás nos enseñó como una teoría esto, Él puso todo en práctica, nos dio el ejemplo de cómo ser
humildes. Y me encanta esto que dice en el primer versículo del capítulo 13 de Juan. Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, que había salido de a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, la ciñó. ¿Ven esto? Sabiendo Jesús quién era Él sabía quién era y por lo tanto Él sabiendo quién era, fue capaz de humillarse por los demás. Cuando tú sabes quién eres, no te importa que los demás te miren como un menso, como un tonto. Muchos le dirían a Jesús, ¡hey, qué tonto Jesús! Estás viendo, ya sabes que te traicionaron, que te vendieron, y aún así les lava los pies. Jesús es la persona más humilde que va a existir por la eternidad. Incluso en Apocalipsis vemos que Él es el Cordero. Ese Cordero, esa humildad, ese sacrificio por los demás. Después que le lavó los pies a sus discípulos, les dice, vosotros me llaman maestro y señor, y dicen bien porque sí lo soy. Ven, él sabe quién es, Él sabe que es maestro, Él sabe que es el Señor de todas las cosas. Y luego dice, si yo siendo el Señor y siendo el maestro, y yo sé que soy ese que tiene la autoridad de todas las cosas en la creación, si yo siendo ese he lavado los pies de ustedes, pues ustedes también lávense los pies los unos a los otros. Pero no. Seguimos con nuestro orgullo, queriendo ser mejor que los demás, queriendo ser superiores que los demás. ¿Y cuánto necesitamos de Dios? ¿Cuánto necesitamos de Él? Después, si seguimos leyendo, vemos que Pedro dice que no lo va a abandonar. Vemos que Judas lo entrega con un beso. Vemos que es un desastre todo lo que está pasando con sus amigos. Y aún así, en el Juan capítulo 18, en el verso 8, respondió Jesús, les dije que yo soy, pues si me buscan a mí, déjenlos ir a ellos. ¡Qué humildad! ¡Qué gran ejemplo encontramos en Jesús! No solamente le lavó los pies, no solamente les enseñó a ser humildes. Si se acuerdan que en Juan 13 decía que Él los amó hasta el fin, pues aquí en Juan 18 vemos esto. Déjenlos ir a ellos, llévenme a mí. Y nos dice que no hay mayor amor que poner la vida por sus amigos. Y Él les dice, y ustedes son mis amigos. ¿Ven qué gran ejemplo tenemos en Jesús de qué es ser un amigo de verdad, de qué es ser un buen servidor, de qué es ser un buen líder, de qué es ser manso y humilde? Nos quedamos tan cortos cuando lo vemos a Él. Y esto sigue.
Después dice que se llevaron a Jesús frente a Poncio Pilato, se burlaron de él, le escupieron. En Mateo 26 dice: entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos, otros lo abofeteaban. Decían: a ver, Cristo, profetiza. No que muy Cristo, no que eres Dios, pues. Adivina quién te pegó. Y nosotros, cuando se burlan de nuestra fe, nos sentimos humillados, perseguidos, ofendidos. Somos tan débiles, tan fáciles de ofender. Y en vez de poner en práctica la humildad, vamos delante de Dios, decimos: Señor, la venganza es tuya, Jehová. En Jesús tenemos el claro ejemplo de humildad de Él. Se burlaron literalmente, le escupieron literalmente, se burlaron de su deidad. Jesús estaba ahí atado, golpeado, deshecho físicamente, ensangrentado por completo, exhausto. Y todavía van ahí y lo ponen frente a Pilato. Pilato, el máximo gobernador de esa época, el máximo gobernador que tenía el Imperio Romano, con el mayor estatus social, nacional en ese entonces. Y el rey Pilato, interroga a Jesús. Jesús tenía el poder de destruir todo el Imperio Romano con tan solo abrir su boca. Pero Jesús dice que él permaneció callado. Juan 19, en el verso 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, aquí está hablando de Pilato, que entró en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Y Jesús no le dio ninguna respuesta. Después, en el verso 10, vemos me parece hasta cómico el ver que Pilato está negociando con Jesús. Le está diciendo: ¿por qué no me hablas? ¿Que no sabes que yo tengo el poder para salvarte la vida? Fíjense qué tan absurdo es esta escena, donde ves al creador de Pilato destruido físicamente, escuchándolo, diciéndole que él le puede salvar la vida. Y Jesús todo el tiempo mostrando el amor hacia su creación. Jesús le dijo: no tendrías ninguna autoridad contra mí si no se te hubiera dado de arriba. Pilato, no lo entiendes, pero yo te di esa autoridad. ¿Tú no entiendes lo que está pasando aquí? Pero si yo abro mi boca, ahorita se acaba todo. Y aún así, él no abrió su boca en ningún momento. Pilato no entendía que estaba frente al creador de él. Jesús podía destruir a todo el gobierno romano, a toda la creación, pero ¿qué hizo? Decidió ser manso y humilde, decidió restringir su poder para el beneficio de otros. Se dejó golpear, se dejó humillar, se dejó escupir para el beneficio de la humanidad.
¿Y qué pasa después? Es azotado muchas veces, se siguen burlando de él y es crucificado. Ningún amigo está con él. Solo quedó Juan y su madre María en la crucifixión. Hay dos ladrones, uno se burla de él. Todos se siguen burlando de él. Y él con sus brazos abiertos, mostrando ese amor. Colgado en ese madero, por voluntad propia. Humillado, abofeteado, ensangrentado, exhausto, sin aliento, dice: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Qué tan grande es el Dios que tenemos. Él, sabiendo quién era, decidió dejar todo eso a un lado para venir y estar y sacrificarse por la humanidad. Hay una canción que me encanta que dice que Él dejó el trono para cenar con nosotros, que dejó a su Padre para cenar con nosotros, que Él murió en nuestro lugar, que a pesar de que le escupieron en su rostro, que lo clavaron, Él aún así mostró su amor para siempre. Te invito a que estés analizando tu vida al respecto de la mansedumbre, de la humildad, y te invito a que hagas de esto una oración constante en tu vida. Señor, cuánto necesitamos de tu mansedumbre y de tu humildad.